dentro del templo de Herodes, el edificio más impresionante del mundo antiguo. Hay un momento en los evangelios que casi siempre se lee demasiado rápido. Los discípulos de Jesús salen con él del templo, y uno de ellos le señala los edificios, no como turista, como alguien que ha vivido cerca de eso toda su vida y sigue sin poder acostumbrarse. El texto dice, simplemente, ¿ves estos grandes edificios? Y Jesús responde algo que debió haberles paralizado. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso lo registran 3 evangelios al mismo tiempo: Mateo, Marcos, Lucas. Los 3 lo consideraron suficientemente importante para incluirlo. Para entender el peso de esa frase, necesitas entender que estaba mirando exactamente, porque el templo de Herodes no era un edificio religioso grande. Era, según todas las fuentes disponibles, el historiador Flavio Josefo, la Misná judía y la arqueología moderna, el complejo arquitectónico más impresionante del mundo en ese momento. No en Judea, no en el Imperio Romano, en el mundo entero. Y fue destruido para siempre en el año 70 después de Cristo. Lo que vamos a hacer hoy es reconstruirlo, no desde la imaginación, no desde el arte cristiano tradicional, desde los documentos que sobrevivieron. Esa diferencia importa, y la vamos a sostener durante todo el recorrido. ¿Quién fue Herodes y por qué construyó el templo? Para entender el templo necesitas entender primero quién fue el hombre que lo construyó. Herodes nació alrededor del año 73 a.C. Su padre era Idumeo, del pueblo de Edom, convertido al judaísmo por la fuerza un siglo antes. Su madre era árabe. En términos del judaísmo de la época, Herodes era considerado un extranjero, un usurpador con respaldo romano. Roma lo nombró rey de Judea en el año 37 a.C. Los judíos lo odiaban con una intensidad documentada. Josefo registra que los judíos contemporáneos jamás mencionaron su nombre en conexión con el templo, a pesar de que él suministró todos los materiales y pagó cada centavo de la mano de obra. Decían simplemente, el segundo templo, como si el edificio se hubiera reconstruido solo. Herodes gobernó durante décadas sobre un pueblo que no lo reconocía como propio, y en ese contexto tomó la decisión de reconstruir el templo de Zorobabel, que llevaba 5 siglos en pie y mostraba señales visibles de deterioro, y convertirlo en el edificio más grande e impresionante del mundo conocido. ¿Por qué? Un rey sin reconocimiento religioso necesitaba un símbolo tan grande e innegable que su nombre quedara ligado para siempre a la fe del pueblo que gobernaba. El templo fue ese cálculo político llevado a piedra, oro y mármol. Los judíos desconfiaban tan profundamente de él que se negaron a dejarlo comenzar hasta que demostró que tenía todos los materiales ya preparados. Temían que demoliera el viejo edificio y lo dejara incompleto. Herodes lo demostró. Contrató a 10,000 trabajadores especializados. Entrenó a 1,000 sacerdotes como albañiles para que las zonas sagradas pudieran construirse sin que un trabajador laico profanara el recinto. Los rituales de sacrificio continuaron sin interrupción durante toda la construcción. Los rabinos conservaron un dicho en el Talmud. Desde los días de Herodes, cuando se trabajaba en el templo, llovía por las noches para no interrumpir la obra. Lo decían como señal de aprobación divina. Y lo decían sobre un hombre al que en casi ningún otro contexto habrían elogiado: la escala física. Para entender el templo de Herodes necesitas números concretos, no adjetivos generales. La Misná, en el tratado Middot, registra que el monte del templo medía 500 codos por 500 codos, equivalente a 223 metros por lado en el área interna. Pero la plataforma total que Herodes construyó era considerablemente mayor. Josefo registra que Herodes duplicó el tamaño de la explanada original. Para lograrlo, levantó muros de contención monumentales y rellenó el espacio interior para crear una plataforma artificial plana sobre una ladera que descendía abruptamente. En el tramo occidental, esos muros alcanzaban una longitud
de casi medio kilómetro. En la sección sur, llegaban a una altura de hasta 48 metros desde la base. La plataforma resultante cubría aproximadamente 144,000 metros cuadrados, 20 campos de fútbol juntos, elevados sobre la ciudad. Los bloques de piedra que sostenían esos muros están ahí hoy. Son los mismos bloques del siglo I. Arqueólogos modernos los han medido. Uno de los bloques documentados en el muro occidental pesa aproximadamente 400 toneladas. El bloque más pesado de las pirámides de Giza pesa alrededor de 80 toneladas. El bloque del templo de Herodes es 5 veces más pesado. Las juntas entre piedras eran tan exactas que no podías pasar una hoja de papel entre ellas, sin argamasa. Solo la precisión del corte y el peso propio de la piedra. Josefo registra que 18,000 trabajadores estuvieron empleados en el templo durante los años finales de construcción. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, este templo fue edificado en 46 años. El templo todavía no estaba terminado. El edificio más grande del mundo antiguo estuvo en construcción durante toda la vida de Jesús y fue destruido 6 años después de terminarse. Lo que veías antes de entrar. Imagina el recorrido real de un peregrino del siglo I. Vienes de Galilea, como la mayor parte de los que seguían a Jesús. Has caminado varios días. El camino desde Nazaret a Jerusalén son aproximadamente 150 kilómetros a pie. Llegas rodeado de decenas de miles de peregrinos que hicieron el mismo viaje desde todo el Imperio Romano. En las grandes fiestas, Josefo registra que Jerusalén recibía cientos de miles de visitantes. Y antes de llegar a las puertas de la ciudad, ves el templo. Josefo lo describió así, como testigo que lo vio en pie antes de verlo arder. La parte exterior estaba recubierta por todos los lados por gruesas placas de oro. Cuando salían los primeros rayos del sol, producía un resplandor tan brillante que obligaba a los que se esforzaban por mirarlo a volver sus ojos, como si fueran rayos solares. Y en las zonas que no estaban revestidas de oro, mármol muy blanco. Desde lejos, a los extranjeros que se acercaban, les parecía que era un monte cubierto de nieve, oro y mármol blanco, visible desde kilómetros antes de llegar. Eso no es poesía devocional. Es el testimonio de un historiador que presenció el asedio del año 70 y describió el edificio pocas semanas antes de que ardiera. El historiador romano Tácito lo confirma desde el otro lado, sin ningún interés religioso. Sobre la puerta principal había una viña de oro macizo. Los racimos, según Josefo, eran del tamaño de un hombre adulto. El mismo Tácito lo menciona. No es una metáfora. Era una instalación artística de oro sobre la entrada al recinto más sagrado del mundo judío. Sobre esa viña, Herodes mandó colocar un águila dorada, el símbolo del poder romano, instalado en la entrada del templo judío. Los judíos lo detestaron desde el primer día. Josefo registra que años antes de la destrucción, un grupo de jóvenes judíos subieron con cuerdas y arrancaron el águila. Herodes los capturó, los interrogó y los ejecutó. Esa historia sola dice todo lo que necesitas saber sobre la tensión política que vivía encarnada en ese edificio. El atrio de los gentiles. Una vez dentro del recinto, la primera zona era el atrio de los gentiles, el espacio abierto a todos, judíos y no judíos por igual. Estaba rodeado en todo su perímetro por los pórticos con columnas. Al lado oeste, la columnata de Salomón, casi 14 metros de ancho, con columnas de mármol blanco de estilo corintio. Los evangelios registran que Jesús caminó por ese pórtico en invierno. El evangelio de Juan lo dice en el capítulo 10. Esa misma columnata es donde los primeros cristianos de Jerusalén se reunían a diario, según el libro de los Hechos. Pero el pórtico más imponente era el del lado sur, el pórtico real. Josefo describe 162 columnas corintias en 4 filas. La circunferencia de cada columna era tan grande
que se necesitaban 3 hombres con los brazos extendidos para rodear una sola. Cada columna medía aproximadamente 15 metros de altura. Y sin embargo, ese espacio grandioso no era todavía el lugar sagrado. Era el mercado. Había cambistas de moneda en mesas de piedra. Los peregrinos llegaban con denarios romanos que llevaban la imagen del emperador, imagen que la ley judía consideraba idolatría. Había que cambiarlos por el siclo del santuario, la moneda oficial del templo. Los cambistas tenían el monopolio y cobraban comisión. Había vendedores de palomas y corderos. Los peregrinos que venían desde lejos no podían traer animales en el camino. Los compraban aquí. Había mendigos junto a las puertas. Los evangelios los mencionan varias veces. Ciegos, cojos, personas pidiendo limosna exactamente donde convergía la mayor concentración de personas del mundo judío. Cuando Jesús entra y voltea las mesas de los cambistas, no interrumpe una ceremonia religiosa silenciosa. Interrumpe la actividad comercial central de la economía del templo, frente a miles de testigos. Ese acto era, en términos del año 30, un desafío político y económico directo a las autoridades religiosas que supervisaban todo aquello, la línea que nadie podía cruzar. En el interior del atrio de los gentiles había una balaustrada de piedra de aproximadamente 1,30 metros de alto. Se llamaba el Zoreg. No era una barrera imponente en términos físicos. Cualquier persona podía saltarla. Pero en el muro había inscripciones en griego y en latín. Los arqueólogos encontraron fragmentos reales de esas inscripciones. El primero fue hallado en 1871. Un segundo fragmento en 1935. Están en el Museo de Estambul y en el Museo de Israel respectivamente. El texto dice: ningún extranjero entrará dentro de la balaustrada del templo o del recinto, y cualquiera que sea sorprendido será responsable de la muerte, que en consecuencia le sobrevendrá. Los romanos, que ocupaban militarmente Judea, reconocían explícitamente el derecho de las autoridades del templo a aplicar esa pena, ciudadanos romanos incluidos. Era uno de los pocos casos en el imperio donde Roma cedía su monopolio sobre la pena capital a una autoridad religiosa local. Más adentro, 14 gradas ascendían al atrio de las mujeres, accesible a todos los judíos. Ahí había 13 arcas con forma de trompeta para depositar ofrendas, documentadas en la Misná. El Evangelio de Lucas registra a Jesús sentado cerca de esas arcas, observando lo que la gente depositaba. Más adentro aún, 15 escalones semicirculares subían hacia la puerta de Nicanor, la más hermosa del templo, según Josefo y la Misná. Sus puertas de bronce corintio, decoradas con placas de oro y plata, eran tan pesadas que se necesitaban 20 hombres para moverlas. Junto a esa puerta, según el libro de los Hechos, Pedro y Juan curaron a un paralítico de nacimiento que pedía limosna. Más allá estaba el atrio de los sacerdotes. Solo el clero podía entrar. Y dentro, el altar y los rituales diarios. El altar de los holocaustos era una plataforma cuadrada de piedra sin labrar. La Misná en el Tratado Middot registra sus dimensiones, una base de 14 metros por 14 metros. Se accedía por una rampa desde el sur, porque la ley de Moisés prohibía subir al altar por escalones. Sobre ese altar había fuego permanente. Día y noche, sin interrupción, el fuego ardía. Cada mañana, antes del amanecer, los sacerdotes sacrificaban un cordero. Al atardecer, otro. Esos son los sacrificios que los documentos llaman tamid, los perpetuos, los que no cesaban nunca. El sistema sacerdotal estaba organizado en 24 turnos, llamados mishmarot. Cada turno trabajaba una semana completa 2 veces al año. El Evangelio de Lucas empieza con uno de esos sacerdotes, Zacarías, de la división de Abías, octava entre los 24 turnos. Mientras quemaba incienso en el lugar santo,
se le apareció el ángel que le anunció el nacimiento de Juan. La Misná documenta exactamente ese ritual de incienso. ¿En qué momento? ¿Por qué sacerdote? ¿Con qué procedimiento? El relato de Lucas encaja con precisión milimétrica en ese sistema. Los levitas cantaban los salmos en los 15 escalones durante cada sacrificio. La Misná documenta qué salmo correspondía a cada día de la semana. El domingo, el Salmo 24. El viernes, el Salmo 93. Los acompañaban con cítaras, arpas, flautas y trompetas de plata. Josefo dice que el sonido se imponía incluso sobre el griterío de las multitudes. El templo no era silencioso. Era una experiencia sensorial completa. El sonido de los coros, el olor del incienso mezclado con la carne quemada del altar, el movimiento constante de sacerdotes en vestiduras blancas, el humo visible desde toda la ciudad. El templo nunca dormía. El santuario, al centro de todos esos espacios, separado por muros, escaleras y puertas, estaba el santuario. La fachada medía aproximadamente 60 metros de ancho y 60 metros de alto. Cuadrada, simétrica, más alta que cualquier catedral gótica que se construiría en Europa 15 siglos después. La primera sala al entrar era el vestíbulo. Desde ahí se pasaba al lugar santo, una sala rectangular con las paredes adornadas con paneles de oro. En esa sala había 3 objetos que todo judío del siglo I conocía de memoria, aunque nunca los hubiera visto. La menorá, el candelabro de 7 brazos de oro, encendida permanentemente. El altar del incienso, sobre el que ardía incienso 2 veces al día. Y la mesa de los panes de la proposición, con 12 panes cambiados cada Shabbat, uno por cada tribu de Israel. Todo en esa sala era de oro. Y al fondo, separado por la gran cortina, el lugar santísimo, la habitación vacía. El lugar santísimo medía 20 codos de largo por 20 de ancho. Una habitación cuadrada, sin ventanas, sin ornamentos visibles. La Misná registra que sobre el suelo había únicamente una losa de piedra. Esa losa marcaba el lugar donde en el primer templo, el de Salomón, había descansado el Arca de la Alianza. El arca desapareció en el año 587 a.C., cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Nadie sabe qué pasó con ella. Cuando los judíos regresaron del exilio y construyeron el segundo templo, el lugar santísimo quedó vacío. Y así permaneció durante siglos, durante todo el reinado de Herodes y toda la vida de Jesús. El espacio más sagrado del judaísmo del siglo I era una habitación vacía con una losa de piedra en el suelo. El sumo sacerdote entraba allí una sola vez al año, en el Yom Kippur, solo, sin escolta. Llevaba incienso que llenaba el recinto de humo antes de pronunciar el nombre sagrado de Dios, el único día del año en que ese nombre se pronunciaba en voz alta. Los otros sacerdotes esperaban afuera. Si el sumo sacerdote tardaba demasiado, comenzaban a temer que algo había salido mal dentro. Esa habitación vacía, custodiada 51 semanas del año para ser visitada durante unos pocos minutos, en la semana 52, era el corazón teológico de todo el edificio, y la gran cortina que la separaba del resto del santuario es la misma que los 3 evangelios dicen que se rasgó de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús. Mateo 26:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45. Los 3 coinciden en el mismo detalle, en la misma dirección, de arriba a abajo. El año 70. En el año 66 después de Cristo, 36 años después de la crucifixión, los judíos se rebelaron contra Roma. Las causas fueron múltiples: la corrupción de los gobernadores romanos, las masacres de judíos en Alejandría y Cesarea, la expoliación del tesoro del templo por parte del gobernador Gesio Floro. El levantamiento inicial fue exitoso. Las legiones romanas en Judea fueron derrotadas.
Los judíos controlaron Jerusalén durante casi 4 años. Roma no podía permitirlo. El emperador Nerón envió a su mejor general, Vespasiano, con 60.000 soldados. Cuando Nerón murió y Vespasiano se convirtió en emperador, su hijo Tito tomó el mando del asedio de Jerusalén. El asedio comenzó en la primavera del año 70. Dentro de la ciudad, además del ejército romano afuera, había 3 facciones judías en guerra civil entre sí, masacrándose mutuamente mientras los romanos cerraban el cerco. La hambruna fue devastadora. Josefo, que estaba presente del lado romano como testigo, describe escenas que él mismo admite le costaba escribir. Tito construyó una empalizada completa alrededor de toda la ciudad para impedir cualquier escape. Luego, avanzó muralla por muralla. Ofreció condiciones de rendición varias veces. Las facciones judías rechazaron todas las ofertas. El templo cayó en agosto del año 70, durante los días en que el calendario judío recordaba la destrucción del primer templo por Nabucodonosor 600 años antes. Los judíos consideraban esa coincidencia demasiado terrible para ser accidental. Un soldado romano, actuando contra las órdenes explícitas de Tito, arrojó una antorcha encendida por una ventana del santuario. El fuego se extendió. Tito entró corriendo y ordenó que lo apagaran. No lo lograron. El oro fundido por el calor se filtró entre los bloques de piedra. Los soldados desmantelaron el santuario piedra por piedra, buscando ese oro. La profecía que los discípulos escucharon como imposible se cumplió con una literalidad que ninguno de ellos había podido imaginar. Josefo calcula que murió más de 1 millón de personas durante el asedio, que 97.000 fueron llevados como esclavos. Los historiadores modernos discuten esas cifras, pero nadie discute que fue una de las mayores catástrofes de la historia antigua. El arco de Tito en Roma, inaugurado en el año 81 y visible hoy 2000 años después, muestra a los soldados romanos cargando la menorá del templo en la marcha triunfal por las calles de Roma. Esa es la única imagen que tenemos del objeto real. No una pintura, no una reconstrucción, un relieve tallado por personas que la vieron físicamente. Lo que quedó. De todo el complejo del templo de Herodes, lo que quedó en pie fue una parte del muro de contención occidental, no el santuario, no el lugar santo, no el altar, no los pórticos con las 162 columnas corintias, no las puertas de bronce que 20 hombres movían, no la viña de oro sobre la entrada, el muro exterior, el andamio, no el edificio. Ese muro de contención es hoy el sitio más sagrado del judaísmo, el muro de los lamentos, donde judíos de todo el mundo van a orar, a dejar papeles escritos entre las juntas de las piedras que los canteros colocaron sin argamasa en el siglo antes de Cristo, en el lugar exacto donde estuvo el santuario, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a una habitación vacía con una losa de piedra en el suelo, donde la cortina se rasgó de arriba a abajo. Hoy se levanta la cúpula de la roca, una mezquita islámica construida en el año 691 después de Cristo, sobre la misma roca donde la tradición sitúa el lugar santísimo. La roca sigue ahí. El edificio que la rodeó durante 90 años desapareció hace casi 2000, lo que podemos afirmar con rigor, documentado por evidencia arqueológica que puede verse hoy. Los bloques del muro occidental, los fragmentos de la inscripción del Sorek en los museos de Israel y Estambul, la escalinata monumental del lado sur con sus mikves, la piedra de la trompeta del ángulo suroeste, el arco de Tito en Roma con el relieve de la menorá, documentado por fuentes escritas del período, la descripción de Josefo como testigo ocular en la guerra de los judíos y en las antigüedades judías, el tratado Middot de la Misná con las dimensiones del recinto, el tratado Tamid con el ritual de los sacrificios diarios, las referencias en los evangelios y en los hechos que son consistentes con lo que Josefo y la Misná describen. Debatido entre especialistas, las dimensiones exactas del santuario, que varían según si sigues a Josefo o a la Misná.
El diseño preciso de la fachada, la ubicación exacta de algunas puertas, la cifra de víctimas del asedio. Lo incierto lo dejamos como incierto, lo documentado lo presentamos como documentado. Esa diferencia es la que separa la reconstrucción histórica de la especulación. Lo que reconstruimos hoy no es un símbolo religioso idealizado. Es un edificio real, con dimensiones físicas verificables, con decenas de miles de personas moviéndose dentro de él cada día, con una economía propia, una política propia, un sistema de poder construido en piedra y codificado en ley. Un edificio que fue el centro absoluto de la vida religiosa, económica y política del judaísmo del siglo I, que existió durante 90 años en su forma final, que fue destruido para siempre en el año 70 y cuya pérdida cambió la historia del mundo, de un modo que todavía hoy, casi 2000 años después, sigue resonando. Si quieres seguir desmontando imágenes heredadas y contrastarlas con lo que los documentos realmente dicen, suscríbete, porque la historia no necesita exageración, necesita precisión.